con Dios. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado, dice Isaías, sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, ay de mí, soy un hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Dijo entonces, ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo. Cierra sus oídos y ciega sus ojos. Que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Pero la simiente santa será como el roble y como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. Wow, este pasaje de Isaías es un pasaje hermoso que podríamos decir que la esencia de este pasaje es la santidad, ¿verdad? El gran trono del Señor, la visión que Isaías tiene, el trono del Señor y la santidad del Señor, los serafines ahí que tienen un tema bien interesante, que se cubren, ¿verdad? Se cubren tienen 6 alas, dice, y con uno se cubren el rostro, con otro se cubren sus pies y con las otras 2 alas vuelan, y es la santidad del Señor. Y este pasaje al final cierra y dice, la simiente, la simiente santa será la que permanece. Habla de la santidad. Y Henry Holloman tiene un libro que se llama La bendición olvidada y habla precisamente de la santidad. Y él dice que la palabra santificación suele intimidar, pero que la santificación es el medio que Dios utiliza para hacernos semejantes a Jesús. Y yo creo que pareciera que el tema de la santidad ha pasado de moda. Es algo que ya no se habla y que la gente parece ya no esforzarse. Por eso la bendición olvidada, pero ¿no creen que necesitamos volver al tema de la santidad y de esforzarnos por buscar la santidad? Claro, y todos tenemos esa oportunidad de llegar frente a Dios. Aquí habla de una simiente santa que tiene que ver mucho contigo y conmigo. Y vemos cómo Isaías está en un momento que define mucho la situación, cómo iba a cambiar en el pueblo de Israel. Porque si bien es cierto, Isaías era un profeta, también él venía de una familia aristocrática de Judá, era consejero de Estado, o sea, era una persona importante en su tiempo, y él se da cuenta de la falta de santidad misma. Se considera alguien de labios inmundos, y también a su nación cuando él se pone frente al Señor, y vemos cómo el Señor lo llama a un papel importante y lo santifica y lo capacita, siendo él aún importante, porque a veces pensamos, ok, yo no soy importante, yo no tengo un rol que sea notorio, pero Isaías lo tenía, y aún así Dios lo llama a la santidad para poderlo enviar. Sí, precisamente en la visión, uno de los serafines llega y le tocas la boca con un carbón, ¿no? No, y qué cosa más hermosa. Fíjate que yo veo acá cuando esa reverencia ante Dios, lo hemos visto también en otros pasajes, en un trono, no en una silla, en un trono de autoridad. Y también los serafines alabando, que también señalan la humildad, ¿verdad? La humildad, que tapándose también la boca y también tapándose los pies, y que cuando están cantando,
y por cierto, algunos comentaristas dicen que se repite santo, santo, Ajá. santo por la Trinidad. Pero cuando están cantando se estremece. Es tal es su canto, su adoración, que se estremece. Y justamente Isaías, su primera reacción es, soy indigno, soy indigno. Y yo no sé, amigo, yo pensaba ayer que cuando asistimos a una congregación donde estamos con otros creyentes alabando a Dios, ¿verdad? Ese momento tan importante de la adoración, puedes ver también el mensaje a través de televisión o de YouTube o lo que sea, pero ese momento donde estamos cantando al Señor, Señor, eres santo, y te metes de corazón a decirle, Señor, te exalto, yo soy indigno, y se puede estremecer, ¿verdad? Y puede haber tal vez un terremoto en tu corazón de un sentir de Dios. Y viene ese ángel y pone ese carbón. Imagínate, dice que está, yo me lo imagino, es un carbón encendido que hasta usa tenazas. Le purificó los dientes. Fíjate tú. Entonces, en lugar de un clamor de me quemé, ¿verdad? Ajá. Me quemó mis labios, el tema es quema el pecado. Ah. Es decir, en ese momento, cuando con humildad llegamos ante el Señor, le alabamos, le reconocemos como soberano, como nuestra autoridad. Y Es un proceso de purificación. es un proceso de purificación, pero fíjate, pues no quema. Isaías no dice se me quemó los labios, no, Ajá. se quemó el pecado. Y así pasa, ¿no? Cuando llegamos al Señor, Él le pone atención a tu pecado, ¿verdad? Y no necesariamente es hacerte daño a ti, ¿verdad? Por supuesto, muchas de las cosas que elegimos como pecados pueden tener consecuencias un poco más feas, ¿verdad? Más grandes. Sin embargo, la purificación que hay detrás de acercarnos al Señor con total reverencia. Y por cierto, ahorita que mencionabas el tema de Isaías con humildad, empieza el texto hablando del rey Usías, ¿verdad? Que recordamos que fue un buen rey que hizo lo bueno delante del Señor. Sin embargo, no murió bien, ¿verdad? Porque en sus últimos días la arrogancia puede ser, o le alcanzó, ¿verdad? Y cometió una decisión que le marcó, ¿verdad? Para terminar con lepra. Pero lo que quiero decir es, el camino de la humildad nos lleva a esto, ¿verdad? A redención, a paz, a purificación, a santidad. El camino de la altanería, del egocentrismo, de sentirte que solo tú puedes, lleva a destrucción. Qué lindo pensar en la santidad como un anhelo, ¿verdad? Ajá. No como algo que... Una imposición. bueno, sí, o que tengo que hacer y entonces como que no dan ganas, sino ver la santidad desde esta perspectiva es lindo. Y cuando aquí se nos cuenta en este pasaje de cómo es eso, o sea, Dios en su trono, en toda su grandeza, dice, hasta habla de sus vestidos, cómo Ajá. llenaban Ajá. el espacio de esa sala, porque es como ver un vestido de novia, ¿verdad? Que son grandes porque llenan un espacio, o sea, verdaderamente esa reverencia hacia Dios y verlo a Él como ese Dios santo que es, y entonces entender qué es eso, o sea, es que todo lo que han dicho, la verdad es que es genial porque entender esa confianza, porque nosotros muchas veces creemos que tener confianza es ser irrespetuosos con alguien. Y cuando la Biblia nos habla de tener confianza y entrar confiadamente al trono de su gracia, no significa que entramos, ¿verdad? O sea, desarreglados, entramos como se nos ocurre, sino que nosotros entramos primero que todo de la mano de Jesús. Él es quien nos puede introducir a nosotros. Y también entender entonces que lo hacemos, pero la confianza no significa que nosotros no lo hagamos con respeto. Esa santidad de Dios debe ser lo que nos mantiene a nosotros en nuestro lugar. Y pensando en esto, porque la verdad es que habría tanto que hablar de este tema, pero cuando nosotros pensamos en la santidad de Dios y cómo a Él le importa tanto la santidad, tenemos que entender que Él aborrece el pecado. Y hasta que no entendamos cuánto aborrece el pecado, no vamos a poder comenzar a entender acerca de la santidad de Dios. Porque es eso, o sea, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces, en entender que es eso, y estos serafines son guardianes de la santidad de Dios y cómo Dios desea a nosotros purificarnos. Y lo que decía Samuel es lindo porque no es una purificación para matarnos, sino es una purificación literalmente para quemar el pecado que hay en nosotros. Y de esa manera poder salir y hacer lo que Él nos llamó a hacer, porque es lindo todo el pasaje. Y cómo Isaías es eso, sabemos que es una profecía también mesiánica, pero cuando preguntan, ¿verdad? ¿A quién enviaremos? Y primero que nada, escuchen el término. Exactamente. ¿A quién enviaremos? Hablando de la Trinidad, qué cosa más linda, ¿verdad? Y poder ser un Isaías, decir, heme aquí, envíame a mí. O sea, no es,
¿verdad? Que lo haga alguien más y si se necesita, como que entra a Yo busco a alguien. Ajá, sí, porque uno es genial, ¿verdad? Y Dios preguntando, ¿verdad? O sea, más linda, ¿verdad? Dándonos la oportunidad. Porque, y eso es una de las cosas lindas de Dios. Dios nunca nos obliga a hacer algo, pero nos da la oportunidad de poder hacerlo. Y qué cosa más linda que nosotros digamos, aquí estoy. Aquí estoy. O sea, no porque yo crea que soy capaz, pero sé que soy, o sea, en ti soy capaz. Y creo que por ahí nos va a llevar el tema de hoy, entender que este potencial del que vamos a estar hablando no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros. Si perdemos esa perspectiva, ¿verdad? Nos vamos por el lado equivocado. Estaba leyendo a un comentarista que hablaba precisamente del tema de los serafines. Y hablaba y decía, por ejemplo, en el tema de los serafines, cubrirse el rostro, cubrirse, digamos, era parte como, ¿recuerdan a Moisés cuando el Señor pasa y Moisés se tapa el rostro? El tema de reverencia y no soy digno de ver. Y digamos, los serafines están ahí como no soy digno de ver al Señor. Luego cubren sus pies y recuerdan ustedes también el quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Porque el lugar donde estás es tierra santa y es una forma de decir no soy digno de pisar el territorio porque el Señor está ahí. Pero decía este comentarista, quedan 2 alas libres y son las alas con las que están volando. Y este comentarista decía, esto es sinónimo de movimiento. Ellos no están estáticos delante de la presencia del Señor, sino que están en movimiento y es una forma de decir, nosotros estamos a tu disposición, estamos aquí listos para obedecer lo que tú mandes. Y yo quiero preguntar, porque puede que nosotros estemos con la reverencia que dice Ricky, ¿verdad? De decir de repente, sí, el Señor es santo y tenemos la reverencia, pero a través de nuestra obediencia, nosotros reverenciamos la santidad del Señor. Creo que ese es el llamado que nosotros tenemos, ¿verdad? Digamos, la palabra nos dice, sed santos como vuestro Padre es santo, sed santos como yo soy santo. Es obediencia. Estamos dispuestos nosotros a movernos para obedecer también el llamado a la santidad. Claro, y obedecer y a la vez entender que tiene que ver esta santidad conmigo, porque acá Dios estaba al colmo con el pueblo de Israel. Él le decía, esperaba que dieran uvas y lo que dieron fueron uvas silvestres. Y Él les dice, hasta el buey reconoce a su amo y el burro, el pesebre de su dueño. Y tu pueblo de Israel no escuchas, no entiendes, no oyes. Pero acá Dios le da una revelación a Isaías que aunque nuestros pecados sean rojos, van a ser como blanca lana. Y da un mensaje de esperanza. Al final lo leímos, cómo va a haber un remanente, que es esa pequeña porción de quien va a venir el vástago de Isaí. Habla Isaías 11, en donde viene el Mesías. Toda la profecía mesiánica abarca el libro de Isaías muy ampliamente y es donde entro yo y entras tú. Porque por medio del Mesías es donde el Espíritu Santo purifica nuestra conciencia. Es ese carbón encendido que gracias a ese paso de fe, de obediencia del que tú hablabas, viene una purificación de la conciencia que no lo hace nada más ni nada menos que el vástago de Isaí, de quien habla acá. La profecía es precioso, Isaías. Cabalmente, sabes que, bueno, después de esa invitación que hace Dios, ¿a quién irá por nosotros? Isaías responde, ¿verdad? Heme aquí. Ajá. Y lo importante, ¿verdad? De lo que mencionabas, la disposición, pero por otro lado también esperar el momento correcto, ¿verdad? Porque respondemos, luego preguntamos y esperamos la instrucción del Señor. Estamos dispuestos, Señor. Este es el momento, aquí estoy, a las horas cuando tú lo digas, y esperar esa instrucción del Señor. Dijo entonces, ve y dile a este pueblo, ¿verdad? Y dale estas instrucciones. Esperar en el Señor, ¿verdad? Estar atento a lo que quiere decirnos después de ese proceso de purificación, Rick. Y pensando en las excusas que estábamos hablando, porque podemos pensar en las que ya vimos, pero creo que también nosotros con el tema de la santidad y la perfección, que son 2 temas ustedes que la verdad es que a mí me apasionan últimamente, ¿verdad? El Señor me ha estado dando vueltas en el corazón. Muchas veces podemos poner esa excusa, es como, es que yo no soy lo suficientemente santo, es que yo no soy lo suficientemente perfecto. Es que, y creo que todos, si no lo hemos dicho, por lo menos lo hemos escuchado, no voy a preguntar aquí, pero es que no soy perfecto y lo usamos como una excusa, en lugar de decir, es que todavía no he llegado a ese lugar, pero voy en proceso. Y entonces este tema de la santidad es algo lindo porque no depende de nosotros, porque es eso. Al final Isaías, él no pudo hacer nada para santificarse, pero al estar dispuesto viene el Señor y él de su mismo trono, imagínate qué cosa más impresionante, o sea, un serafín lleva un carbón encendido desde su mismo trono,
para poder purificar la vida de Isaías. Entonces entender que depende de nuestra disposición, pero nosotros no podemos alcanzarlo. Pero el Señor sí lo puede hacer en nosotros y desea hacerlo. Entonces, que ya no se convierta, hablando de excusas, en decir es que es como, no soy digno. Ciertamente no somos dignos y nunca lo seremos, pero en Él sí. Entonces, que no sea eso lo que nos estorbe el poder cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando digamos, envíame aquí, envíame a mí, es entender, no porque yo pueda, sino porque tú puedes. Qué bendición. Yo creo que este es un bonito tiempo para poder orar y presentar al Señor también nuestro corazón pidiéndole su purificación. Así de que oramos al Señor diciendo, amado Dios, gracias. Gracias por esta semana que tú nos regalas y nuevas oportunidades y nuevas bondades y nuevas misericordias. Señor, aquí estamos aceptando tu invitación cuando nos preguntas a quién mandaremos a enviar este mensaje. Y tú, Señor, quieres utilizarnos a nosotros, pero nos preguntas amablemente, aquí estamos, Señor. Y te pedimos, por favor, Señor, purifícanos con ese carbón encendido que limpia el pecado y que no nos hace daño a nosotros, pero por medio de Jesucristo redime y limpia nuestros pecados. Y, Señor, inspíranos, estaremos atentos a lo que tú quieres decirnos y bendecimos esta semana, Señor, y las oportunidades que nos das en el trabajo, en los estudios, en casa, en la familia. Bendecimos las oportunidades que nos das y te damos gracias porque tus misericordias son nuevas para nosotros hoy y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Este título, Ana, no sé si te gusta eso de elimina el lagarto de tu cabeza. Mi hija Abby, nos cuenta el autor, nos encantan las historias del autor, quería enseñarles a sus hermanos que podía cruzarse la piscina de un tirón. Bueno, tú puedes hacerlo, le dije. Solo recuerda que el cerebro del lagarto te va a decir que no puedes. Pero el lagarto te está mintiendo, le decía a su hija el autor. Ella dijo, espera, ¿tengo un lagarto en el cerebro? Entonces intenté explicarle sobre la supervivencia de nuestro cerebro, la lucha o huida que aparece cuando estamos en una emergencia. Cuando tememos por nuestra vida, el cerebro no procesa a nivel de sabiduría, sino a nivel de temor. Le dije que algunas personas le llaman a eso el cerebro de lagarto. Ella se sumergió, nadó bien hasta el otro extremo y salió respirando agitada, pero sonriendo. Estaba muy orgullosa. Yo le grité, increíble, lo conseguiste. ¿Cómo te sentiste? Y ella dijo, bien, pero ese lagarto es ruidoso. Le pregunté, ¿qué le dijiste tú? Ella me dijo gritando, le dije, cállate, lagarto, estoy haciendo esto. Me encantó esa respuesta. Ahora yo mismo la uso algunas veces. Cállate, temor. Cállate, inseguridad. Cállate, preocupación. Estoy haciendo esto. No tengo por qué escucharte. No voy a morir. No me voy a caer. Estoy avanzando y no puedes detener. Un cerebro de lagarto es la vieja versión de tu yo. El nuevo yo dice, cállate, temor. Estoy haciendo esto, lo voy a conseguir. Viviré y no moriré. Voy a criar a mis hijos. Voy a marcar la diferencia en el mundo. Voy a salir de este hoyo en el que estoy. Voy a conseguir la meta que me he propuesto. Estoy recuperando mi mentalidad. Estoy recuperando la confianza. Estoy seguro de que has observado que tu mente puede hacer que las cosas escalen muy deprisa. En una fracción de segundo, tus emociones pueden pintar un cuadro con el peor futuro posible. Y tus pensamientos pueden ir a un lugar oscuro, que a menudo ni siquiera es real. A veces esos pensamientos son solo tu cerebro que te ayuda a planificar las contingencias. Pero otras veces es el lagarto mintiendo de nuevo. Es la vieja versión de tu yo intentando volver a la escena. Entonces, ¿cómo vences esos pensamientos de temor, de fracaso y de vivir el peor de los casos posibles, de la fatalidad latente y de una pérdida inminente? En primer lugar, reconoce la voz del lagarto como lo que es, tu instinto de lucha, tu instinto de huida que se descontrola. En segundo lugar, dale a tu mente algo más saludable a lo que aferrarse. Es ahí donde entra en juego esta mentalidad.
Tienes que confiar en que Dios quiere trabajar contigo. Si no, ¿cómo podrías ser un buen padre? ¿Cómo podrías dirigir un negocio? ¿Cómo podrías graduarte de la escuela, hacer tu maestría, combatir la diabetes o seguir visitando a tu mamá cuando ni siquiera se acuerda de quién eres? ¿Cómo podrías superar ese tipo de oposición si no crees que Dios está contigo y por ti? Declarar la verdad que dice Dios está conmigo significa que estamos haciendo esto juntos. Él no me abandonará. Él está cerca de mí al margen de lo que yo esté atravesando, obrando a través de mí. Eso significa que el poder viene de Él, pero yo tengo un papel que desempeñar. Hago lo que hago por la fortaleza de Dios que obra en mí. Y la última frase, peleando por mí, significa que al final del día, la batalla es del Señor. Dios me cubre las espaldas. Nadie me puede maldecir o nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Él defiende a los débiles y está peleando por mí. La historia de Gedeón, esa es una historia de mis favoritas, que está en Jueces 6. Es un buen ejemplo de una reacción a nivel lagarto. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar porque escondía su cosecha de los madianitas, una nación enemiga que había oprimido a Israel durante años. Un lagar era un escondite, un lugar bajo, un espacio pequeño y cerrado. Me pregunto cuántas veces escondemos lo que Dios nos ha dado en un lugar pequeño dentro de una mentalidad cerrada y limitada. Cuando tenemos miedo, tendemos a encogernos, comenzamos a huir de cosas y a escondernos, aunque nada nos persiga. Incluso cuando Dios nos ha hecho fuertes como para superar el reto que tenemos por delante. Cuando el ángel del Señor llegó a Gedeón, lo primero que dijo fue, el Señor está contigo, valiente guerrero. Eso lo podemos ver en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Estaba diciendo, Gedeón, eres un gran guerrero. Pero Gedeón estaba atascado en modo de supervivencia, así que pasó por alto el halago que Dios le estaba haciendo y respondió con una queja. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Su lógica era que no era posible que Dios estuviera con ellos debido a que estaban sufriendo demasiada oposición. ¿Alguna vez has permitido que tus quejas cancelen los halagos de Dios? Yo sí. Y diría alguien que conozco, yo también. Puedo tener mi mente tan enfocada en lo que falta o lo que está quebrado en mí, que cuando Dios intenta hablarme de todo lo que soy capaz, resto importancia a la oportunidad y exagero los obstáculos. Dios le dijo a Gedeón, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Entonces Gedeón volvió a responder, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Puedes oír el eco de un lagarto ahí? ¿Puedes ver cómo Gedeón se estaba convenciendo para no entrar en su llamado al apuntar a su experiencia pasada y entorno presente? Quizá estás ahí en ese momento. Es difícil ver la fortaleza en tu interior si estás atrapado en un lugar escondido de temor, depresión, ansiedad o carencia. Cuando eres más consciente de los enemigos que van contra ti, que de la fortaleza que hay dentro de ti, es difícil tener fe en cosas grandes. Sin embargo, Dios quiere hablarte en el lugar escondido, en el lagar, igual que lo hizo con Gedeón. ¿Cuántas veces me ha dicho Dios algo en su palabra mediante su espíritu o a través de alguien que quiso usar para animarme, pero yo no pude recibirlo porque estaba escondido en un lagar, porque me abrumaba la oposición, porque había adoptado una mentalidad de víctima, porque me veía como el más débil, el menor y el último? Recuerda que el llamado de Dios no está basado en tus recursos o en tu currículum, sino en su conocimiento y en su poder. Recuerda que Gedeón se estaba escondiendo cuando Dios dijo, eres un guerrero valiente. Se estaba quejando en un lagar cuando Dios dijo, ve con la fuerza que tienes. Su familia y sus vecinos adoraban dioses falsos cuando apareció el Dios verdadero. Gedeón no era una opción clara para ser un héroe, ni mucho menos, pero Dios lo escogió, aunque ni él mismo se habría escogido. Él hace lo mismo contigo y conmigo. Conmigo y contigo. Dios nunca confunde quién eres con dónde estás. Puedes estar en un divorcio, pero Dios no te ve como alguien incapaz de amar. Puedes estar terriblemente deprimido, pero Dios no te ve imposibilitado para el gozo. Podrías estar en una situación económica imposible, pero Dios no te ve como alguien incapaz de proveer.
Él no te ve según el estado en el que estás, sino según la fuerza que Él te ha dado. Ah, qué hermoso. Cuando buscas a Dios, Él se revela a ti. Sin embargo, eso no es todo lo que hace. Al revelarse a ti, también te revela tu yo, la versión de tu ser que Él ve. Después, le habla a tu yo verdadero. Eres un poderoso guerrero, yo te veo así, yo te hice así. Puse muchas cosas en ti que aún no has visto. Estás a punto de descubrirlas al comenzar a hacer lo que te estoy llamando a hacer. Ahora ve en la fuerza que tienes. Si Dios está contigo, no hay demonio o diablo, mentira o lagarto, temor o enemigo que pueda prevalecer contra ti. Él está de tu lado. Él te cubre las espaldas. Él está contigo, obrando a través de ti y peleando por ti. Así que calla a ese lagarto y sigue adelante. Calla ese lagarto y sigue adelante. La historia de Gedeón es fascinante y digamos cómo el autor la pone. Pero yo quisiera mencionar de repente algunas otras historias bíblicas que nos podrían poner de buen ejemplo acerca de estas dos. Jonás tiene una orden de ir a un lugar y seguramente cuando iba hacia el lugar, la voz del lagarto adentro le dice, no, si vas ahí te van a matar, si vas ahí corres peligro, mejor toma un barco para otro lugar. Y él hace lo que no debe de hacer, se va por otro lugar. Y ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Pedro, por ejemplo, ve a Jesús caminando sobre el agua y valiente Pedro dice, valiente. Si eres tú, haz que yo camine. Y se baja y hace algo que bíblicamente no muchos personajes lograron hacer, ¿verdad? Caminar sobre el agua, pero luego se empieza a hundir. Y creo que quizás ahí la voz del lagarto empieza de nuevo. ¿Qué haces tú caminando sobre el agua? ¿Qué haces tú aquí? El agua está fuerte, te vas a hundir. Y yo creo que nosotros muchas veces sabemos que Dios nos ha enviado a hacer cosas y tenemos de repente el deseo. Sí. Pero estamos ahí y vamos de camino cuando la voz... ¿Y tú quién te crees? No eres suficientemente santo, no tienes la capacidad, no sabes tanto de la Biblia, tú no eres un líder. Y voces que vienen ahí, ¿y qué es lo que hacemos? Las de Jonás, ¿verdad? Nos vamos para otro barco mejor, o las de Pedro y empezamos a hundirnos porque esa voz ha llegado a atacarnos ahí. Pero no sé si ustedes tienen alguna otra historia o otro ejemplo. Yo tengo una historia. Todos tenemos voces y a veces tal vez están escuchando el programa y dicen, Nikki, qué bonito lo que está leyendo, pero ¿será que el poder de Dios va a obrar en mí? Ajá. Yo estaba en una reunión de señoras, más o menos de 60 años en la iglesia, y vino un predicador extranjero como tipo T.D. Jakes, así inmenso. Ajá. Y yo estaba en segunda fila y le dice a la señora que estaba enfrente de mí, recibe al Señor. Y cuando la toca, empiezan a brincar las señoras como en nado sincronizado, como un piano, pegaban. O sea, era una cosa que yo lo vi, nadie me lo contó. Los brincos que esas señoras pegaban, era imposible sincronizar a todas esas señoras, era imposible. Y cuando yo vi eso, yo fui a hablar con una señora porque dije, regrésenme la película, esto no puede ser. Ajá. O sea, no lo entiendo, no. Y entonces fui a hablar con una de las señoras que se cayó y le dije, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Yo quiero entenderlo. Ajá. Y me dice, linda, hermosa, me dice, el día que tú saques toda la lógica, todo razonamiento de tu mente, tú vas a entender el mundo espiritual. Wow. Y va a empezar a obrar Wow. en ti el Espíritu Santo. A veces la lógica y el razonamiento, ese cerebro de lagarto que nos encierra a poder vivir el potencial que Dios va a poner en nosotros, que es algo que no se puede entender, no se puede pensar, solo se puede vivir, Julio. Wow, qué hermoso. Y sabes una cosa, así funciona el cerebro, ¿verdad? Ajá. Entonces vas manejando, encuentras una piedra y ese cerebro reptiliano le llaman, ¿verdad? Pero es el tema de reaccionas, ¿verdad? Ajá. Metes el freno y paras de repente, tu corazón agitado. ¿Qué pasó, verdad? Y entonces te sales del carro ya pensando. Es ya instintivo, digamos, esa reacción es instintiva. Tu respuesta es instintiva, ¿verdad? Es en Voy a fracción de pensar. segundo, ¿verdad? Pero después, en ese momentito, cuando ya te calmaste, Ajá. ya puedes pensar. Ajá. Te haces a la orilla, vas a quitar la piedra para que nadie más le pase, pero ya lo piensas. El problema es cuando nos quedamos, los gringos le dicen secuestrado. Tu cerebro se queda secuestrado en el miedo. Y si te quedas secuestrado en el miedo y no sales de ahí, ¿verdad? No eres capaz de tomar decisiones
conscientes. Y por eso la recomendación del autor y del Señor para tu vida, amigo oyente, amigo televidente, es, primero reconocemos, ¿verdad? Reconocemos, Señor, estoy siendo presa del temor. De verdad, Señor, estoy siendo presa del temor. Y segundo, me lleno de tus pensamientos, Señor. ¿Qué tienes tú para decirme para mí? Y puede ser que en ese momentito de temor, el autor lo dice y me encantó. ¿Cuántas veces no has recibido una palabra del Señor que en ese momentito no la recibes porque no estás preparado? Estás preso del temor todavía. Primero reconocemos el temor y nos llenamos de Dios para poder salir de eso. Me gusta muchísimo porque en realidad es eso. O sea, el autor dice, ¿alguna vez has permitido que tus quejas cancelen los halagos de Dios? Y muchas veces nosotros es eso, no queremos recibir lo que Dios dice porque nosotros es eso, nuestro cerebro y nuestro corazón está secuestrado por lo que alguien más nos ha dicho o lo que nosotros creemos hasta el momento, pero entender que Dios siempre nos dice quiénes somos. Miren, yo he escuchado lástima que no tenemos tiempo para hablar de tanto, pero esta historia y es así como que Dios estaba siendo irónico o sarcástico con Gedeón, así como con esas tus fuerzas. A mí me molesta mucho cuando lo dicen porque mi Dios no es sarcástico ni es irónico y tampoco tiene humor negro. Dios siempre te dice quién sos. Entonces él llega con Gedeón y le dice quién es. Y a él le cuesta creerlo porque él en ese momento estaba... Porque él no se sentía así. Según él, no estaba siendo lo suficientemente valiente, pero Dios siempre habla acerca de la identidad. Entonces, entender qué es eso. El Señor siempre nos habla y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Bendecir, fíjense que a mí me gusta muchísimo. Dios nos bendice, lo decimos todo el tiempo, pero bendecir significa impartir el corazón de Dios. Cuando Él imparte su corazón a nuestra vida en cuanto a nuestra identidad y a nuestro destino. Así que recíbalo de parte del Señor. Yo creo que es un bonito momento para que nosotros oremos y le pidamos al Señor y le decimos, Padre, gracias porque tú siempre hablas a nuestro corazón. Y hoy te pedimos que seas tú quien nos hable y nos digas quiénes somos en ti, cómo nos ves tú. Y hoy, Señor, en humildad y con mucha gratitud, te decimos, quiero recibir lo que tú dices de mí, sin poner excusas, sin pensar en quién creo que soy, sino recibir realmente lo que tú dices de mí. Así que hoy te pedimos, por favor, que nos hables y que de esa manera nosotros podamos salir de aquí con renovadas fuerzas, entendiendo que mis fuerzas no son mías, sino que son tuyas en mí para poder hacer lo que tú me enviaste a hacer. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y me encanta lo que el autor nos dice porque él habla y dice, uno detecta esa voz que te está hablando ahí, esas excusas que están y luego, como bien decía Aner, el autor nos dice, ahora contraataca y trae palabras que vengan del Señor, ¿verdad? Y ahí es donde entra la palabra del Señor, donde entra la Biblia. Y yo me atrevo a decir también donde entran aquellas canciones llenas de Dios, ¿verdad? En donde de repente viene y una canción oportunamente llega y uno sabe contrarrestar. Así que ahí está el ejercicio. Y vamos a una breve pausa y regresamos para la parte final del programa de hoy. Qué rápido se ha pasado. Ya volvemos. Ya regresamos. Vaya con Dios. ¿Qué dice ahora el autor? Dice, cierra las puertas. Mis hijos tienen un problema para cerrar las puertas. Los míos también. Las puertas a los armarios, las puertas de la despensa, la puerta principal, la puerta trasera, la del garage, todas se quedan abiertas hasta que llego yo de mal humor y las cierro. El otro día caminaba por nuestra casa cerrando una puerta tras otra. Como ya ha quedado claro, puedo ser un poco mezquino. Mientras cerraba las puertas a portazos, iba dando un pequeño discurso entre mis dientes. Está bien, voy a ser el cerrador oficial de puertas en esta casa. No tengo nada mejor que hacer. Por algo no tengo ninguna otra cosa que hacer en todo el día. Me encanta ir detrás de todos ustedes y cerrar las puertas para que el perro que me han obligado a comprar no se salga a la calle y lo atropelle un carro. Eso es exactamente lo que pienso hacer hoy, cerrar todas las puertas que ustedes vayan a abiertas. De repente se me cruzó una idea por la mente. Tal vez era Dios hablándome o quizá era solo la parte buena de mí. Me pregunto qué pasaría si me preocupara igualmente lo que dejo entrar en mi corazón. ¿Qué pasaría si me importara tanto lo que sale de mi boca? Me preocupa mucho que entren las moscas, pero dejo que entre el temor. Me preocupa mucho que se escape el aire frío, pero dejo salir negatividad, chismes y enojo. No dejé de estar molesto y seguí cerrando las puertas de golpe un poco más fuerte de lo necesario, pero me hizo pensar. Si no tenemos cuidado, podemos dejar que entre toda clase de cosas a nuestro corazón. Podemos dejar que las malas noticias nos hagan caer en picada, en la desesperación. Podemos dejar que ese pequeño revés con respecto a cómo planeamos nuestro día nos haga caer en un estado de urgencia emocional.
podemos dejar que una pequeña ofensa, presta atención a eso, esa pequeña ofensa se convierta en un sentimiento de total rechazo. Solo con un par de pensamientos dejamos que nuestra fe se agriete y permitimos que entre el temor. Perdemos nuestra confianza porque perdemos el control de nuestra confesión interna. Ahora bien, no estoy diciendo que mientas sobre lo que ocurre a tu alrededor. No estoy diciendo que finjas que todo está bien si no lo está. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, Jeremías no creía que era capaz de cumplir el destino de Dios para él. Estaba demasiado desalentado por su autoevaluación pesimista como para confiar en la visión de Dios para él. Por lo tanto, dijo, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Jeremías 1:6. No lo culpo por poner excusas. Estoy seguro de que tenía miedo del llamado que Dios tenía para él, pero sus argumentos eran una pantalla de humo que le impedía ver su verdadero yo. Eran una jaula que le impedía cumplir su llamado. Dios le dijo a Jeremías, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Jeremías se creyó sus propias excusas, pero Dios vio más allá de ellas, al igual que hace cuando intentamos negar quiénes somos realmente. Un amigo mío llamado Brendan Burchard, un importante coach de desarrollo personal, dice que existen 3 grandes excusas que ponemos para no usar nuestro potencial. No lo tengo, no sé cómo y no soy cómo. Como estas excusas son tan comunes y tan sutiles, veámoslas con un poco más de detalle. En primer lugar, decimos no lo tengo. Cuando dices esto, a menudo estás hablando sobre una falta de recursos. No tienes el dinero para enviar a tu hijo a la universidad, no tienes tiempo o capital para comenzar ese segundo negocio de apoyo como siempre has soñado. Pero tu viejo yo, para la versión de ti que actuaba en base a la carencia, no lo tengo, probablemente sería suficiente para hacer que te rindieras y te marcharas a casa. Pero el yo renovado viene de un lugar de abundancia. No abandonas solo porque no tengas suficiente, sino que dices, no tengo suficiente ahora, pero lo tendré cuando lo necesite. Así que voy a dar ese primer paso. El Dios que suple todas mis necesidades según sus riquezas en gloria está conmigo. Cristo está en mí, así que soy suficiente. La segunda excusa que ponemos es no sé cómo. Esa excusa usa la falta de conocimiento, de habilidad o experiencia para impedir que intentes cosas que están fuera de tu zona de comodidad. No tienes los estudios adecuados para solicitar ese empleo. Nunca antes has practicado ese deporte. No se te da bien la tecnología. Sin embargo, ¿por qué la ignorancia o la inexperiencia iba a tener la última palabra? Has estado aprendiendo desde el día en que naciste y seguirás aprendiendo hasta el día en que mueras. Es la era de Google, YouTube y el podcast. No sé cómo. Es más probable que sea una excusa para el temor o la pereza que un verdadero obstáculo. Tu antigua manera de hacer las cosas quizás aceptaría la excusa de no sé cómo, pero tu yo renovado mira al fracaso, los errores y los puntos de inicio de otro modo. El yo renovado está dispuesto a aprender por el camino, aunque eso signifique pasar vergüenza o cambiar tu mentalidad con respecto a algunas cosas mientras creces. Viene de la abundancia, escogiendo ver los nuevos caminos como oportunidades para crecer y no como fracasos que se producirán. Finalmente, la tercera excusa que ponemos a menudo es no soy como ellos. Esto está impulsado por un sentimiento de ineptitud, el síndrome del impostor infame, que te hace descalificarte porque piensas que otros son algo que tú no eres. Una vez más, ese era tu viejo yo. El yo renovado sabe que la forma única en que Dios te creó es parte de la razón por la que te escogió. El yo renovado dice, mi diferencia es mi fortaleza. No tengo que esconderme o cambiar. Dios me está llamando a caminar en mis fortalezas, no a esconderme por mis debilidades. Él me puso aquí para un tiempo como este. Así que podemos ver en la respuesta de Jeremías a Dios estas 3 excusas. Porque era tan humano como tú y como yo. Era consciente de lo que le faltaba. Y me resulta interesante que no fue hasta después de que Jeremías expusiera sus excusas cuando Dios le dio lo que necesitaba. Jeremías escribió, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Hoy es el eco en las palabras de Dios. Dios está diciendo, Jeremías, puede que las personas estén en tu contra, pero yo estoy contigo y estoy por ti.
Yo te envío. Voy a poner mis palabras y mi fortaleza dentro de ti. Yo pelearé por ti y nadie será capaz de hacerte frente porque yo te salvaré. Esa fue la respuesta de Dios a los argumentos de Jeremías y también su respuesta para nuestros argumentos. No te descalifiques con comentarios frívolos e informales que te encierran en el viejo yo. No soy buena en eso, nunca podré hacer eso, yo no soy, no puedo, nunca lograré. Si Dios te ha llamado, Él estará contigo. Y si Él está contigo, tendrás todo lo que necesites cuando lo necesites. Cierra las puertas que están dejando entrar el temor y dejando salir la confianza. No digas cosas que maten tus sueños y que te hagan regresar a la vieja forma de hacer las cosas. Declara vida sobre ti, declara gracia, esperanza, lo que Dios ve en ti y lo que dice acerca de ti. Soy llamado y soy escogido. Puede que sea joven, puede que sea grande, inexperto, que no se fijen en mí, que cometa algunos errores. Sin embargo, caminaré con confianza porque Dios no está en mi contra. Él está conmigo, obrando a través de mí y peleando por mí. ¡Wow! ¡Qué lectura la que nos deja el autor! Y nos hace énfasis de estas 3 excusas que hemos estado hablando a lo largo del programa. Y por ejemplo, tenemos esta frase de no lo tengo, ¿verdad? No puedo, pero digamos nosotros podemos trabajar en conseguirlo. Ajá. El tema de decir no lo sé, pero puedes trabajar en aprenderlo. Sí. No soy como, pero debemos entender que tenemos nuestra propia identidad, ¿verdad? No necesitamos ser como alguien más, porque el Señor ha puesto en ti tu propia identidad, ha puesto su sello en ti y nosotros debemos trabajar en eso. Y quizás hoy que estamos escuchando eso, ponemos pies en la tierra y decimos, Sí. ¿verdad? A mí me ha pasado todo esto, pero a partir de hoy debemos de cambiar la página y Yo creo que y cambiar la mente. Mencionabas la primera, me gusta muchísimo. No lo tengo ahora, ¿verdad? Ajá. No lo tengo. Y puede ser por ahora, pero voy a trabajar duro por conseguirlo. Es decir, definitivamente nos corresponde encomendar al Señor esa situación. Ajá. Nos corresponde también trabajar duro, diligentemente, esforzarnos al máximo en lo que dependa de ti. Vas a hacerlo con todas tus fuerzas. Dios va a abrir oportunidades. Pero yo fíjate que yo siempre he tenido esa inquietud con personas que están esperando una oportunidad, pero hay personas que en su lugar se mueven para buscar la oportunidad, porque las oportunidades están, no te van a caer en las manos necesariamente, sal a buscarlas, ¿verdad? Y hay tantas opciones, es que estoy esperando que Dios... No, de verdad, muévete, sé diligente, busca las opciones. Y eso yo creo que es el primer paso de acción cuando salimos de esa mentalidad, ¿verdad? De miedo que muchas veces nos tiene atrapados. ¿No? Y es atrapado es la palabra porque nos paraliza y creo que no nos damos cuenta de qué es lo que nos va a impulsar. Saben que con Bobby estábamos peleando el fin de semana porque a Bobby le gusta llegar temprano y yo me tomo mi tiempo en salir. Íbamos discutiendo en el carro y le dije, Bobby, hay algo que tenés que entender y es que yo soy una mujer soñada. Así que míralo y aprecialo y entendelo. Y Bobby me decía, bueno, pues no me dijo nada. Pero en la noche yo me acosté en la almohada y dije, ¿soy una mujer soñada o me creo una mujer soñada? Entonces yo hablé con Bobby en la mañana y le dije, creo que yo me creo una mujer soñada. Y la respuesta de Bobby fue, no te preocupes, negrita, porque yo ya he entendido que tu validación no viene de mí. Tu validación te la da el Señor. Y entonces eso para mí es bueno porque no tengo que lidiar con tus inseguridades porque Dios ya te ha validado y por eso tú crees que sos una mujer soñada y realmente lo sos. Porque Él es divino. Bobby, Pero miren ustedes, yo estaba leyendo estábamos leyendo Isaías 6 y vemos cómo Isaías le habla a Acaz y le dice, no tengas miedo porque van a venir sobre ti, pero no te inquietes. Pedile una señal al Señor. Y entonces Acaz le dice, no, al Señor hay que tentarlo y no se le piden señales. Y entonces Isaías le dice, pues el Señor te va a dar una señal. Y la señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando entendemos que la señal es que la Virgen concibió un hijo y Dios está con nosotros, viene esa validación de parte del Padre, esa purificación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo adentro de mí me dice quién soy.
esa es la señal que Dios nos da a todos, que sabe que el Espíritu Santo adentro de nosotros va a obrar y va a quitar cada una de las excusas. Me va a hacer que yo misma, aunque yo sea la más inútil de mi familia, yo me vea como el Espíritu Santo me está haciendo sentir, porque yo ya lo soy. O sea, cuando yo digo yo soy hija del Rey de Reyes, yo sé cómo me veo y sé cómo el Espíritu Santo va a obrar en mí a través de cualquier cosa que se pueda imaginar grande, cualquier puerta, como tú decías, que no sabías que se te iba a abrir, se te abre porque el Espíritu Santo lo va a hacer por ti. Entonces, entender esa señal de Dios, creo que es maravilloso. Definitivamente. Ricky. Me llamó mucho la atención porque el autor también nos dice, no estoy diciendo que finjas que todo está bien Así si no es. lo está. Ajá. Y muchas veces nosotros creemos, porque la cultura nos ha dicho eso, es como que, ¿verdad? Hay que hablar positivamente, tenés que decirlo. Atrae. ¿Verdad? Es eso, atraer. Pero en realidad el concepto bíblico no es negar la realidad. El concepto bíblico es poner la realidad de Dios por sobre mi realidad. Y eso es diferente. Digamos, la Biblia nunca nos dice, diga al pobre que no soy pobre, sino que el concepto es, diga al pobre, soy rico. Igual, miren, que es impresionante, pero o sea, igual no dice, diga al débil, no soy débil, sino que Pablo lo que nos enseña es, soy débil, pero Él se hace fuerte en mí. Entonces, no es negar la realidad, sino que es poner esa realidad que Dios dice de nosotros sobre la realidad que nosotros estamos viendo en este momento. Y creo que eso es lo que hace toda la diferencia, ¿verdad? Que nosotros podamos entonces entender que en Él podemos, pero que tenemos que reconocer que es Él. Miren, y eso hasta nos mantiene a nosotros ubicados, ustedes, porque no hay nada más peligroso para un hijo de Dios, en realidad para cualquier persona, pero como hijo de Dios, no hay nada más peligroso que creer que lo logramos por nuestras fuerzas. Porque en ese momento es cuando somos más vulnerables, sino que reconocer en todo momento que dependemos de Él para poder hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y es eso. Entonces, y yo creo que tal vez por mi forma de ser, aprecio mucho que Él nos enseñe a reconocer que no es necesario ser como alguien más para poder ser utilizado por Dios. Yo siempre, bueno, no siempre, pero últimamente he pensado mucho y lo platicamos con Evelyn, algo que nos llamó mucho la atención y es, si todos fuéramos iguales, sobraríamos, ¿verdad? Si hay dos iguales, uno sobra. Entonces, no crea usted que tiene que ser igual a alguien más para que Dios lo use. Al contrario, Dios quiere utilizar su particularidad porque usted va a poder llegar y conectarse con alguien con el que la otra persona no se va a conectar. Entonces, seamos sensibles, humildes y el Señor desea usarnos. Y el autor hablaba de su ejemplo de cerrar puertas. Yo sé que algunos otros se identificarán con los interruptores de luz, ¿verdad? Apagaron todas las luces detrás de los hijos para que Las gavetas, Julio, cuando lo oía, las puertas, las gavetas. ¿No? Pero digamos, ¿qué puerta tenemos nosotros abierta hoy? ¿Y qué voces estamos escuchando? Porque puede que también estas excusas vengan de un lado donde nos estamos contaminando con otro tipo de contenidos, otro tipo de voces que nos están diciendo no es con Dios, no es allí, sino que y te tienen estancado. ¿Qué puerta necesitamos cerrar hoy? ¿Verdad? Y ¿qué puerta que nos tiene estancado necesitamos cerrar hoy? Hay un tip que yo podría recomendar, es tal vez unirnos a un estudio bíblico profundo con alguien que nos abra las puertas de la palabra, que nos pueda guiar en la palabra, porque a más exposición a la palabra, más vamos a entender esas puertas espirituales abiertas. Entonces podría ser algo con el que hoy podemos comenzar. Ah, qué interesante consejo, Así gracias. No sé cómo, bueno, mencionábamos el tema de no lo tengo, pero lo tendré, ¿verdad? Si me esfuerzo. No sé cómo, podría ser una excusa justamente en la pereza, ¿verdad? Porque realmente hay muchísimas opciones, como mencionaba también Nicky, unirme a un taller o hacerlo de forma autodidacta. Por cierto, hablando de autodidactas, un saludo a mi hermano Gunther, que cumple años. Es autodidacta, Gunther. Autodidacta, mirad, siempre lo admiré por eso, porque siempre aprende de una manera muy, muy particular. O sea, no es una excusa, ¿verdad? Hoy, el día de hoy hay disponibilidad. Bien mencionaba también Julio antes en que muchas veces nos corresponde acercarnos con alguien, ¿verdad? Y decirle, mira, ¿me podrías enseñar? Realmente quisiera, anhelo, ¿verdad? Recuerdo cuando tenía la duda de cómo orar, ¿verdad? Ustedes no sabían cómo orar. Y un amigo se tomó el tiempo de, venite temprano a mi casa, 5:30 de la mañana, y vamos a ir a orar. Y me enseñó, ¿verdad? Pero el día de hoy diríamos que son muchísimas excusas, así de que eso de no sé cómo, no se vale. Y la última que decía no tengo lo necesario,
yo creo que a veces pecamos también por el síndrome del impostor. ¿Verdad? Es algo que me parece cuando nos demeritamos a tal punto que, ¿verdad?, no nos creemos capaces en nada, pero en Jesús somos capaces. Y algo que creo que nos paraliza muchas veces es encasillar a Dios y creer que Él tiene que obrar de una forma específica como yo creo que Él tiene que obrar. Entonces ni siquiera buscamos fuera, no estamos viendo tal vez señales, no estamos viendo lo que Dios está haciendo por estar enfocados en que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros creemos que tienen que ser hechas. A mí eso me paraliza mucho y si me siento identificado es eso, o sea, estar escuchando las voces del enemigo que nos dice que no podemos hacer las cosas, escuchemos lo que Dios dice de nosotros y sintámonos, miren, ahí sí sintámonos, o sea, satisfechos con lo que Él dice de nosotros. Qué interesante. Yo quiero invitarlos para que en este momento oremos y necesito preguntarte, ¿qué puerta necesitas cerrar hoy? ¿Qué puerta necesitas poner en las manos del Señor y decirle al Señor, transforma en esa parte? Porque de repente a veces cosas como el servicio a otros, servir al Señor y unirnos al llamado de compartir el evangelio, uno dice, es que a mí no me toman en cuenta. Y ahí está, yo siempre les digo a los jóvenes... Voy a ir a poner mi queja. Sí, yo siempre le digo a los jóvenes, si no te ofreces, ¿cómo te van a tomar en cuenta? Si querés servir, decirle mandarle un mensaje a tu líder y decirle, aquí estoy, ¿en qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y a veces existen un montón de esas voces que están allí y que nosotros nos las hemos creído y que necesitamos poner en las manos del Señor. Así que yo quiero invitarte para que oremos y si hay una puerta que tú sabes que está abierta, hay excusas, hay voces que has estado oyendo, yo quiero invitarte para que ores con fe en esta mañana. Padre, nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú eres el que conoce los corazones y que a ti no podemos poner delante de ti no podemos poner todas estas excusas porque tú nos creaste y tú nos conoces y tú sabes las habilidades, los dones, el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Así que hoy venimos con ese montón de excusas delante de ti y las presentamos y las ponemos y decimos, Señor, rompe con esas voces, ayúdenos a cerrar esas puertas que nos alejan de tu propósito. Y ayúdanos, Señor, afina nuestros sentidos, afina nuestro espíritu para que tengamos la capacidad de escuchar tu voz y que dejemos de creer lo que hemos creído de nosotros, que hemos dejado de poner estas excusas por delante y que empecemos a creer lo que tu palabra dice, lo que tu palabra nos enseña y que nos recuerda que somos tus hijos, que nuestra identidad depende de ti y que somos amados, Señor, y que tenemos la capacidad de poner contentamiento en tu corazón. Así que, Señor, hoy nos presentamos delante de ti y nos ofrecemos. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón para que a partir de hoy seamos nuevas personas, nuevas criaturas y que sigas cumpliendo tu propósito, sigas transformando nuestro corazón para que seamos esos hijos, discípulos que tú anhelas, Señor. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. 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 Así que, ¿qué conclusiones sacamos del programa de hoy? Hoy me encanta pensar en el pueblo de Israel cargando el arca del pacto con Josué, donde se mojaron los pies y el río se abrió. Creo que hoy es un buen día para mojarnos los pies, dar el paso de acción, ¿verdad? Ser valientes y avanzar. Y justamente también creo que este tema de la respuesta que hay en nuestro cuerpo es natural. Así fuimos diseñados. Es normal que sintamos temor a algo nuevo y que muchas veces no nos sintamos capaces, pero es normal. No, pero no tenemos que quedarnos ahí. ¿No? Tenemos que ser valientes y salir de ese lugar. Y cuando empezamos en el tema de potencial, solo quisiera recordarle que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y leía algo este fin de semana y es el propósito de Dios no es maximizar nuestro potencial, sino conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso es lindo. Wow, qué lindo. Y yo espero que el Señor haya hablado a su corazón, así como nos ha desafiado a nosotros acá en esta mesa, mientras conversamos con usted y conversamos entre nosotros. Dios nos desafía también acá y nos reta a ir más allá conforme a su propósito. Yo quiero invitarlo para que nos despidamos hoy diciendo que gracias a Dios hoy es lunes porque no lo hemos dicho. Y como dicen por allí... ¿Qué día soy, Anel? Al final lo mejor. ¿Listo? Para dirigirnos el cierre. Así estamos. Entonces listos para empezar una nueva semana dando gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! No se pierda el programa de mañana a las 6. No se pierda. ¡Feliz